interesante a la pieza porque uno tiene un metal y le da la apariencia física de otro metal. De acuerdo al espesor de la capa, también le da las características del metal con que las recubre, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede mejorarle la dureza y sobre todo puede mejorarle la capacidad de corrosión, ¿está bien? O sea, muchas piezas que son de un material que se corroe, que produce corrosión, por ejemplo el acero produce corrosión y aparte lo que pasa con el acero es que la capa que se produce exterior cuando el acero genera corrosión, el hierro genera corrosión, es que no es una capa protectora. Si esa capa ustedes la sacan por limpieza, van a ver que el espesor del acero empieza a mermar, ¿está bien? ¿Vieron lo que pasa, por ejemplo, las construcciones que están cerca del mar? Vieron que, por ejemplo, todas las rejas están comidas. Sí. Eso es porque la capa de acero o la capa de óxido sobre el acero no es protectora. El aluminio, por ejemplo, también forma óxido, pero el óxido que forma el aluminio ya la pasiva la corrosión y es una capa que es dura y es protectora, ¿no es cierto? Por dar otro ejemplo. ¿Qué hace esa capa? Bueno, la opaca, le cambia el color. Entonces a esos metales con un proceso galvanoplástico, el metal, por ejemplo el acero y el hierro, quedan con otra apariencia y quedan además protegidos de la corrosión. En el caso de la joyería, ¿no es cierto? Se conoce también como bañado, ¿está bien? Un bañado es eso, es darle a un metal el aspecto y las propiedades de otro metal, ¿no es cierto? Por su cara externa. Internamente sigue siendo el mismo metal. Fíjense que acá, por ejemplo, tienen algunos ejemplos, ¿ven? Todo esto, lo que son joyas, ¿no es cierto? Cucharas, fueron sometidas a la galvanoplastía, ¿está bien? Es un metal que está recubierto de otro metal. Y acá arriba lo que tienen, ¿no es cierto? Es lo que después les vamos a mostrarles con los videos, es una máquina para galvanoplastía profesional, ¿sí? O sea, profesional, bien estudiada, bien hecha, que a la larga nosotros, o a la corta, mejor dicho a la corta, más vale decir, vamos a armar una nosotros, ¿sí? Para tener en la escuela. Bueno, después como Peri van a ver que realmente es bueno ver cómo uno sumerge una pieza y saca otra, ¿sí? Bueno, ¿cuál es un poquito la historia, o mejor dicho, cómo es que comienza la galvanoplastia? ¿Cómo es que se puede llevar adelante, no es cierto? ¿Escucharon el término electrólisis alguna vez? Del secundario, por ahí, algo de cuando hicieron química o hicieron física. Bueno, resulta que los líquidos en sí, el agua, no es algo que sea conductor. El agua pura no es conductora de la electricidad. Ahora el agua, cuando yo le agrego otros elementos, le agrego sales, esa agua sí conduce la electricidad, ¿no es cierto? Porque tiene lo que llaman iones. Los iones son partículas que llevan carga eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo tengo sales compuestas por metales, ¿sí? Por ejemplo, ¿ven que acá dice sulfato de cobre? ¿Ven? ¿Lo leen todos? Bueno, sulfato de cobre, ¿a qué me suena? Sulfato de azufre y metal puro que tiene es cobre, ¿está bien? Esto es una sal, son granulitos que tampoco conducen electricidad, que tienen azufre y tienen cobre. Cuando yo esto lo puedo sumergir en agua, lo pongo en agua, disuelvo el sulfato de cobre en agua, se me va a separar el cobre del azufre, ¿está bien? Y va a formar por un lado iones sulfato y por otro lado sí, iones que tienen cobre metálico puro, ¿está bien? Como el cobre de metal, bueno, al diluir esto en agua logro separar el azufre del cobre, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasaría si en vez de sulfato de cobre fuese sulfato de oro? ¿Qué metal estaría separando? El oro, ¿está bien? Si fuese plata, la plata. Ahora yo tendría que después ver de qué manera cuando yo sumerjo una pieza, esa pieza tiene, va a salir con el cobre adherido, con la plata adherida, con el oro adherido, ¿cierto? Acá tienen otra sal que es sulfato de hierro. Esta también, si les ven, que es de color también verdosa por el sulfato es la que ¿sí? Me da ese color verdoso, y cuando yo hago la solución de sulfato de hierro, ¿qué metal se va a depositar? Hierro, ¿está bien? O sea que siempre que voy a usar una sal tiene que ser sulfato o cianurato, porque también tenemos sales con cianuro, por ejemplo las sales de oro generalmente son cianuradas. ¿Por qué son cianuradas? Porque en el proceso de obtención del oro se usa cianuro para separarlo de la roca, separarlo del mineral, se utiliza cianuro, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan, por ejemplo, que si ustedes pasan la mano por el televisor, ¿qué es lo que sienten? Como una descarga, ¿no es cierto?
esa descarga, ¿les paso más banquetas, chicos? Ahora No, sí. Esa descarga es porque lo que ustedes están recibiendo son cargas eléctricas que están en la pantalla del televisor, ¿no es cierto? Que son electrones. Esos electrones tienen carga eléctrica. Cuando nosotros, y acá tienen el esquemita, ¿no es cierto? Cuando ustedes disuelven, esto sería el sulfato de cobre, ¿sí? Cuando ustedes disuelven el sulfato de cobre en agua, se va a desprender cobre metálico, que le faltan electrones, y sulfato, ¿sí? El ion sulfato, que, digamos, tiene electrones de más. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que polos iguales se repelían y polos opuestos se atraían? Si esto queda cargado negativamente, ¿hacia dónde va a ir? Va a ir hacia el electrodo, ¿no es cierto?, que necesita para volverse neutro. O sea que si esto tiene carga negativa, se va a ir para el electrodo positivo. Y si esto tiene carga positiva, ¿para qué electrodo se va a ir? Para el negativo. Entonces el electrodo negativo va a ser nuestra pieza. Si nuestra pieza es el electrodo negativo, ¿a quién va a atraer? ¿A quién va a atraer? A los cobres. Y entonces ese cobre, ¿qué va a hacer? Se va a depositar sobre mi electrodo negativo, que en este caso, ¿quién sería? La pieza. Sería la pieza. ¿Está bien? Ese sería un poquito el marco teórico. Fíjense que es una cuba, ¿está bien? Una cuba que tiene la solución de la sal según lo que ustedes vayan a hacer, y después, obviamente, tengo que hacer circular una corriente. Cuando hago una electrólisis, ¿no es cierto? O sea, la electrólisis tiene que ver con la galvanoplastia. La electrólisis sería la química, la electricidad aplicada a la química, ¿está bien? Eso se llama electrólisis. Es cuando yo interactúo una carga eléctrica con determinadas sustancias químicas. Ahora, si yo aplico a la parte de trabajo con metales, ¿no es cierto?, y utilizo para recubrir una superficie, eso se va a llamar galvanoplastia. La galvanoplastia es el uso de corrientes eléctricas para poder depositar metales sobre determinadas superficies, ¿sí? Y el uso de electricidad, ¿no es cierto?, para tener una aplicación que es recubrir un metal con otro metal. Acá tenemos unos escuditos que son de plomo, ¿está bien? Lo que vamos a hacer, vamos a recubrir el plomo con otro metal. Ah, con razón pesaba tan poquito. Sí, porque el plomo es, digamos, un material que es dúctil, es muy dúctil, sí. se trabaja fácil, se trabaja bien. Y es súper liviano. Y es súper liviano. No como el aluminio, pero sí, digamos, sí. Es liviano también. Ahora, otra rama de la galvanoplastia es la galvanoplegia. La galvanoplegia es cuando yo tengo un molde, no digamos, no un producto de metal, sino que tengo un molde, y lo que hago a través de este mismo proceso es depositar en ese molde una capa metálica. Después saco el molde, ¿no es cierto?, y me va a quedar obviamente la figura metálica con el molde que yo tenía. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el negativo, en vez de vertir un metal que esté fluido, que esté en estado líquido y después dejarlo enfriar, como se hace también en joyería, simplemente en un molde plástico se le coloca una pintura conductora y se usa ese molde como electrodo. Y el metal se va a depositar sobre ese molde y va a tomar la forma del molde. Después se desprende la parte plástica, ¿no es cierto?, y me va a quedar todo el metal como si hubiese hecho un trabajo de moldería en caliente, ¿sí? Pero utilizando el sistema de galvanoplastia. Se conoce como galvanoplastia también, ¿sí? Después yo les voy a dar material y les voy a pedir un mail para mandarles material, ¿no es cierto? Bien. O sea, ¿en qué se basa la galvanoplastia? Se basa en utilizar una corriente eléctrica. Nosotros, para generar una corriente eléctrica, tenemos esto, ¿ven? ¿Sí? Esto que está acá es un regulador de voltaje, ¿está bien? Ustedes saben que la electricidad que ustedes usan en sus casas se conoce como electricidad alterna. Para este sistema, nosotros, como la electricidad alterna no tiene un positivo y un negativo, sino que es alterna porque va variando del positivo al negativo, va alternando, nosotros tenemos que tomar esa corriente, esa electricidad, y la tenemos que rectificar. La tenemos que transformar en continua. ¿Cuál es la electricidad continua? La de las pilas, la de las baterías. Todo lo que tenga un positivo y un negativo se llama electricidad continua. Para lo que es la galvanoplastia, necesitamos electricidad continua. ¿Esto viene a ser como un cargador de batería? Es muy parecido a un cargador de batería, porque fíjense que tiene un cable rojo, un cable negro, un positivo y un negativo. ¿Está bien? No se puede usar la corriente alterna para esta técnica, ¿sí? O sea que lo primero que necesitamos es un regulador de voltaje. Puede ser un cargador de batería, puede ser un regulador de menos corriente, ¿sí? La corriente es
¿Qué corriente es la que lleva? Eh, ¿Qué El voltaje? voltaje que se utiliza para esta técnica es entre 2 a 7 volts, dependiendo, Ah, poquito. dependiendo lo que nosotros vamos a depositar y el tamaño de la pieza. Y después lo que sí se utiliza es mucha corriente. Ustedes saben que la energía eléctrica tiene un voltaje y una corriente. La de los enchufes es 220 volts, ¿está bien? Y 10 amperes. La de este regulador es de aproximadamente unos 7 amperes y hasta 5 volts. O sea, para toda esta técnica se utilizan corrientes bajas, corrientes continuas bajas, pero de mucha corriente, ¿sí? Porque al final lo que va a generar o lo que va a impulsar el flujo de carga eléctrica es la corriente y no solamente el voltaje, ¿sí? ¿En qué se basa esta técnica? Habíamos dicho que cargas eléctricas iguales se repelen y cargas eléctricas distintas, ¿qué pasaba? Se atraían. ¿Vieron cuando ustedes pasan la mano por la pantalla de los televisores viejos? Esos son electrones que saltan de la pantalla a su mano, ¿está bien? El electrón tiene carga negativa, es un ion negativo, y la mano, ¿no es cierto?, los atrae. ¿Sí? Por eso cuando pasa la mano se siente esa sensación como que la mano empieza a recibir una descarga eléctrica, ¿sí? El método es con una cuba es un recipiente, ¿está bien? ¿Lo ven acá en la imagen? Sí. Es un recipiente donde se insertan dos electrodos. Un electrodo va a ser la pieza que yo voy a usar para cubrir y el otro electrodo va a ser el que tiene mi fuente, ¿está bien? ¿Cómo funciona el método? El agua pura, el agua destilada es agua pura, ¿sí? El agua domiciliaria no es agua pura. Vieron que exactamente, es agua que tiene minerales. El agua pura es el agua destilada, a la cual se le sacaron todos los minerales que tiene el agua y por eso se conoce como agua destilada. No tiene ningún tipo de mineral, ni ningún tipo de material que la pueda convertir en agua no pura, ¿sí? Tengo una consulta, la de lluvia Sí. y la hecha en laboratorio, ¿tiene alguna diferencia? Bien, si no hubiese contaminación ambiental, Sí. sería igual. Ajá. El agua pura, el agua destilada es agua pura, esta se hace a través de un destilamiento, un fraccionamiento del agua de cualquier tipo, se destila y se obtiene agua destilada. Sí. Cero minerales. Sí. El agua de lluvia, por la combinación o por la que, digamos, porque el ambiente está contaminado, Sí. cuando el agua de lluvia reacciona con las partículas del ambiente, forma partículas ácidas. O sea, el agua de lluvia en un ambiente ácido claro. es levemente ácida. Es levemente Por ácida. ejemplo, donde vos tenés mucho dióxido de carbono, Sí. el agua de lluvia se mezcla con el dióxido de carbono y forma ácido carbónico. O sea que el agua de lluvia es levemente ácida. Por eso las lluvias ácidas de Europa. Por eso las lluvias ácidas por el exceso de contaminación, ¿no es cierto? contaminación, El dióxido de claro. carbono se mezcla con el agua y forma ácido carbónico. Mirá vos, Ese ácido carbónico es el que tiene el agua de lluvia. Por eso uno el agua de lluvia que usa la puede usar para lavar la ropa, la usa por ahí para la puede acumular y le puede dar un uso doméstico, pero no se usa para consumo. Sí, está bien. Salvo que estés en el desierto, llueva de Sí, casualidad y bueno. Claro. Ahora bien, si uno no tiene los cuidados de limpieza y de desengrasamiento de la pieza, este método fracasa. O sea que la limpieza y el tratamiento de limpieza, no solamente de la pieza, de los recipientes, ¿no es cierto?, la pureza de la materia que uno utiliza y el agua, es fundamental para el éxito de la galvanoplastía. Y llamamos a éxito a la impresión del metal sobre la pieza y que ese metal después no se salga, no se descascare. Si vos usás agua que no sea de calidad, usás materia prima, que acá voy a comentar un poquito de que hay algunos que no es de calidad, por eso quiero marcar las diferencias, lo que vos hagas no va a durar. Y no es la idea de una pieza. ¿El agua levemente ácida afecta? El agua levemente ácida, en principio, para preparar las soluciones, cuando vos preparás una solución para hacer galvanoplastía, acordate que esto era la sal diluida en agua, ¿no es cierto? El agua que es levemente ácida te va a desregular después las características de la solución, ¿no es cierto? O sea, en un principio vos después tenés que tener en cuenta que el agua es levemente ácida, nosotros medimos la acidez de una sustancia, lo medimos con estas cintas reactivas. Estas cintas reactivas te permiten saber si una sustancia es ácida, muy ácida o alcalina. Si vos vas a usar agua que es agua, digamos, que es levemente ácida, tenés que ver que la acidez después de la solución no se vaya a un punto muy álgido que te puede estropear el proceso. De No hecho, tiene que ser más alcalina que ácida. en realidad tiene que ser agua pura. El agua pura tiene pH 7, saben que ustedes la acidez es una escala de pH que va de 0 a 14. Sí. 7 es neutro.
Ok. De 7 para arriba, cualquier sustancia que sea de 7 para arriba empieza a ser alcalina. Y de 7 para abajo es ácida. El agua mineral es levemente ácida. Está en 6,90, 6 y pico, 6. Una gaseosa está en 4, 5, 4. La Coca-Cola está en 4. ácida, Es bien es ácida. ácida. Es bien ácida porque tiene gas carbónico, que produce ácido carbónico, y aparte porque tiene acidulantes. La gaseosa tiene acidulantes. La gaseosa más, entre comillas, que tiende a 7, que no es 7, es la 7-Up. Claro. De hecho se llama 7-Up porque quiere decir 7 arriba. 7 UP, 7 arriba. Ah, ok. ¿Qué quiere decir? Arriba de 7. O sea, ¿Y te es la por venden. eso? Sí, es por eso, pero te la venden en una gaseosa que no es ácida, pero es ácida. Sigue siendo ácido. Sigue siendo ácida. Bien. También es levemente ácida. Es la menos, por eso te recomiendan 7-Up, es la menos ácida de todas las gaseosas. ¿No es cierto? Claro, claro. De ahí el nombre. ¿Sí? ¿Qué pasa? Estas soluciones, ¿no es cierto? Fíjense que acá tenemos, cuando se forma la solución, se separa en sulfato y cobre metálico. El cobre metálico se va a dividir sobre la pieza. Sí. El cobre metálico tiene 2 cargas positivas y necesita 2 electrones para volver a estado neutro. ¿Está bien? ¿De dónde va a tomar esos 2 electrones? Los va a tomar del cátodo, ¿no es cierto? Que sería el polo negativo. Ven que acá tengo un menos, es el polo negativo de mi, digamos, de mi pila o de mi fuente de alimentación, y por lo tanto el cobre metálico se va a ir hacia el cátodo, donde están los electrones, y lo va a abrazar, se va a adherir al cátodo. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Cuando el cobre metálico o el metal de la sal va al cátodo, queda adherido, si está perfectamente limpio. O sea que el cátodo del polo negativo, ¿qué va a hacer? Dijimos, va a ser mi pieza. Ok. ¿Está bien? O sea, porque el metal, ahora vamos a ver que va a quedar adherido acá. Vamos a adherir cobre, vamos a adherir níquel, y después vamos a hacer un baño de plata que se llama baño flash. Los baños flash son capas muy finitas, muy delgadas, que es como para dar un cuasi acabado. No es una capa resistente y durable. ¿Sí? Ok. Después a esa pieza hay que pasarle un método, un barniz, pero no es el mismo barniz que usa para la madera, ¿no es cierto? Sino que es una laca, pero es una laca de electrolítica. ¿Sí? ¿Vieron la cataforesis? Que es una protección. Bueno, es una laca con características cataforésicas, ¿no es cierto? Un error que uno suele a veces cometer en estos métodos, que no limpia bien la pieza, no utiliza agua pura para preparar las soluciones. Las soluciones siempre conviene que sean saturadas. ¿Qué es una solución saturada? Una solución saturada es cuando uno utiliza, digamos, más cantidad de sal, o se empieza a colocar la sal, a diluir la sal, a preparar la solución, agregándole al agua, agregándole la sal, según el metal que va a usar, y empieza a ver que cuando uno revuelve, esa solución no diluye más sal. Es una solución saturada. Vieron que uno cuando le pone azúcar al té, revuelve y le sigue echando azúcar, en exceso revuelve, Y eso queda. y eso después revuelve y no se disuelve. diluye. Esa solución ya está saturada. O sea, donde ustedes vean que ya agregan una porción más de sal y revuelven y no se disuelve, esa solución está saturada. Ok. Una solución saturada va a evitar que uno después se equivoque con las proporciones, ¿no es cierto? O va a evitar que después una solución muy diluida va a tener pocos iones del metal y por lo tanto va a ser una superficie O lavada. sea, lo ideal es la solución saturada. La solución saturada te asegura que no fue, o sea, al principio uno hasta que le toma la mano satura la solución. Después, cuando vos vas viendo proporciones, Para no desperdiciar material. para no desperdiciar material, vas conociendo las calidades. Vos por ahí comprás una sal de mala calidad, fíjense que esto es sulfato de cobre. ¿Ven el color? Bueno, y fíjense que esto es sulfato de cobre. No es el mismo color. Claro. Este Ok. sulfato de cobre comprado en otra química tiene más sulfato y menos cobre. ¿Sí? Ok, Por nosotros eso el necesitamos color. que sea más cobre que sulfato o más sulfato que En cobre. realidad, la idea es, ¿no es cierto? Un Que equilibrio también. Claro, que esté equilibrado. la idea es que al saturar las soluciones, cuando vos saturás una solución, te asegurás el mínimo necesario cobre metálico sin importar la calidad de lo que vos compraste o de lo que te vendieron. Claro. ¿No es cierto? Está bien. Porque puede pasar que vos compres un sulfato de cobre malo, ¿no es cierto? Y inclusive hay sulfatos de cobre que son duros y le cuesta la dilución, ¿está bien? Entonces vos te aseguras con una solución saturada que tiene que funcionar. No importa lo malo que sea tu producto, tiene que funcionar. Está bien. Te pueden vender la peor basura del mercado y debería funcionar si saturas la solución. Está bien. Simplemente le des más. El hierro
tiene la, digamos, la característica de atraer al cobre, ¿no es cierto? Atraer partículas de cobre. Si vos saturás la solución, sumergís un elemento de hierro, de acero, sin hacer circular electricidad, lo sacás y ya vas a ver que empieza a depositar cobre. Ok. ¿Está bien? ¿Es durable ahí? No es durable, no. pero de todas formas te demuestra que la solución saturada siempre tiene más probabilidad de éxito que de fracaso. Está Y bien. el cobre se utiliza siempre como material base para los bañados. O sea, generalmente se hace un pasivado, un bañado de cobre opaco, ¿no es cierto? Y después se aplica la solución con el metal que vos quieras. Es porque el cobre siempre ayuda a adherir el metal. Todas las soluciones, una vez que uno las usa, no hace falta que las tire, las puede guardar y hasta cierto punto las puede reutilizar. Ok. ¿Qué pasa? ¿Cuándo vos tenés que dejar de usar una solución que estuviste usando varias veces para tu trabajo de bañado de distintos metales? Cuando se vuelve extremadamente ácida. Claro. Cuando la solución se vuelve extremadamente ácida, pH 2, 3, Ya no puede sirve. ser dañina inclusive para la pieza, puede desmejorar la adherencia. ¿Puede o corroer la pieza también? Sí, en realidad más que corroer se vuelve ineficiente y además, o sea, también consideramos que cuando genera mucho ácido, cuando se acidifica mucho, también desprendió mucho cobre metálico o mucha plata metálica, ¿no es cierto? Ya Sí. se vuelve ineficaz. ¿Y por qué se vuelve ácida? Se vuelve ácida porque al separarse del sulfato de cobre, en este caso el sulfato y el cobre, el sulfato va a combinarse con hidrógeno para formar ácido. Sería sulfato de hidrógeno. El sulfato de hidrógeno es un ácido. Cuanto más sulfato de hidrógeno se forme, más ácida se vuelve la solución. ¿No es cierto? Entonces, en un punto nosotros tenemos estas tiritas. Estas tiritas, esto que parece una cajita de cigarrillos, pero unas tiritas, ¿ven? Para medirlo. Claro, estas tiritas se llaman, fíjense que acá tenemos dos tiritas. Esta tirita fue usada para medir la acidez de una solución que teníamos, ¿ven? ¿Ven la Sí. diferencia de color? Fíjense que acá está marrón, acá no está marrón, todas cambiaron de color. Una vez que uno sumerge la tira en la solución que usó, lo que tiene que hacer es dar vuelta a la cajita y buscar el color que coincide. Ok. Fíjense que esta escala es de 7 a 14, o sea que de este lado estarían los alcalinos, y esta escala es de 0 a 7, o sea que estarían los ácidos. Sí. Donde el 7 es la agua ácida, esta es una solución de limpieza que hicimos, la sumerjo, ¿ven cómo la sumerjo? Voy a esperar unos segunditos Mirá que cómo cambió. Sí. ¿ven? Sí. Ya cambió el color, y después Sí. lo que voy a hacer es comparar, ¿no es cierto? Obviamente si esto es ácido voy a usar la escala de 0 a 7, no de 7 a 14 porque no la voy a encontrar. Y si se fijan, van a ver que tengo 3 con morado arriba. Tengo que buscar, según mi tira indicadora, tengo que buscar de estas 3. La que va a ser más. Sí, y en realidad debería tener más cobre metálico. Tenemos el desengrasante electrolítico, Toma. ¿está bien? Es lo que decían ahí que ya estaba preparado. Ya está Vamos preparado, a hacer sí. 2 soluciones saturadas de sulfato de cobre y de desengrasante electrolítico, ¿sí? Ok. Eso es lo que yo les decía de las soluciones para que ustedes no se en principio no digan voy a meter la pata. Las soluciones, acá tenemos agua caliente. Las soluciones siempre hay que hacerlas a temperatura, ¿está bien? 30, 40, 50 grados es una temperatura que anda bien porque mejora, digamos, después la reacción de depósito de metales, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a crear, tenemos cuatro cubitas, ¿no es cierto? Sí. Esta va a ser para el níquel, cualquiera de las otras 3, una va a ser para el cobre, la otra va a ser para el desengrasado y la otra va a ser para la plata flash. ¿Está bien? Ok. Voy entonces a colocar una cierta cantidad de agua destilada en las que tengamos que usar la solución, hacer la solución nosotros, que va a ser con sulfato de cobre y que va a ser con el desengrasante. Claro. ¿Está bien? Entonces voy a colocar agua destilada, ¿no es cierto?, en 2 recipientes. De los otros 2 ya tengo la solución preparada, ¿ven? Ya están preparadas las Baño de soluciones. solución. Esas Voy a de- hacer agua. Puse 2 cubitas con agua destilada, ¿lo ven? Sí. Agua destilada, buenísimo, agua pura. Recuerden que el agua mineral no es agua No es agua pura. porque tiene minerales, por eso se llama mineral. De hecho el agua de corriente tampoco es agua pura Porque tiene cloro. porque tiene no solamente cloro, tiene un montón, la cámara de plata de minerales como magnesio, ¿no es cierto? Que después cuando vos usas el termotanque calefón, forma Pesada. La capa de sal. Claro. Pesada. 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 ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ponerle agua caliente para que caliente el agua destilada que tengo acá. Bien. Y para que caliente también las soluciones. Claro. Voy a usar esta solución de níquel, ¿no es cierto? Que estaba usada.
Estaba usada, voy a ponerle mucho cuidado, Con la de cianurado, plata. ese. Cianuro, sí, Ah, cianurado. cianurado. ¿Pero es cianurado de plata o de oro, me No, dice? de plata. Esa es de Bien. plata. Lo que sí hay que tener en cuenta, chicos, es la salpicadura. Y el vapor. Cuando se saca la pieza o se está colocando el líquido, no salpicar el líquido que está al Claro. lado, porque contamina, y se contamina Sí, sí. y jode el posterior decapado, que Tiene- la adhesión. Se siente el desprendimiento de Sí. vapor de cianuro como si fuese amoníaco, ¿no? Cuando se prende Ah, el- ok. Voy a echar el agua del Y termo. se va a sentir más. Ah, lo pones alrededor. Claro, es agua tibia, es mejor, se satura mejor que en agua del El agua. agua fría. Está aproximadamente en 50 grados, lo cual aproximadamente va a hacer que las cubas estén en 40. ¿Ven? La cuchara sale limpia, lo cual quiere decir que ya... Bien. Claudio, Dámelo. apartamos todo. Bueno, entonces tenemos sulfato de cobre, la solución de limpieza, sulfato de níquel y cianurato de plata para la plata flash. ¿Está bien? Bien, Lo que va hacemos, acá. sí, lo podemos poner con cualquier electrodo. Exacto. Bueno, empezamos con la limpieza. Dale. ¿Ya lo tenés ahí o es No, este? no, no, ¿Es dame, este? dame el que quieras. ¿Ven? El otro es el anodicátodo, ¿no es cierto? Acá tengo el cátodo y lo que voy a hacer es empezar a hacer la Prendemos. limpieza. Prendemos el regulador y lo Y ponemos ese en es dos. el polo negativo. Este es el negativo porque aparte que acá te Claro, está dando ahí tiene que electrones. pasarle Y el la cobre electricidad. metálico, ¿qué le falta al cobre metálico o al metal? Le faltan electrones. bien. ¿Está bien? Ok, ¿Quién se ahora los va a dar? entendí. Se le va a dar este. Bien, Cuando esto que va a hacer, va a traer al todo el cobre metálico que esté dando vueltas en la solución. bien. ¿Está bien? Acá te marca los voltios. Claro, o sea que ahí te marca los voltios. No lo electrocutes al pobre No, muchacho. no, ¿ves? Fíjense que ahí lo que hay que evitar es tocar que los electrodos se toquen, ¿ven? Los electrodos no se tienen que tocar. ¿Está bien? Porque si los electrodos se tocan, A ver, permíteme. Sí. Mantenela ahí abajo, Dale. que yo quiero ver si puedo levantar un poquitito esto Dale. para que vean. como se crean burbujas, ¿ven? A ver, ¿la ven ahí Ah, las burbujitas? amigo, Esa burbuja es el sí. gas que se desprende por la electrólisis. Ok. ¿Se ve en la pieza la burbuja? Si Sí, no, sí, es como sí, un poco sí, más sí. de Sí, sí, voltaje. se ve. Ahí ¿Ves? va. Ahí Acercala, Ahora acercala al vidrio, acercala al vidrio. ¿Ven?